Estamos en Pasteur, en el barrio porteño del Once, donde aquí hace 30 años volaron el edificio de la AMIA. Hoy, como pueden ver, estamos viendo un edificio nuevo, funcionando, atendiendo a la gente como siempre lo hizo, a nivel social, en ayuda, en cultura, en educación, y mostrando de que la vida, la acción está por encima del terrorismo. Quiero agradecer a todos los presidentes que abrieron sus puertas para contarnos esta terrible historia y convertida hoy, como dije antes, en una acción de solidaridad y trabajo y convivencia con la sociedad argentina. Gracias por acompañarnos y gracias a aquellos que hicieron que esto sea posible. ¿Recordás dónde estuviste vos el 18 de julio? Yo estaba en un comercio de la empresa mía, recibo un llamado telefónico de mi hijo mayor David, que estaba en Israel, y él se entera en Israel del atentado de la AMIA y sabía que yo estaba en la comisión directiva y que era diaria mi visita a la AMIA. Entonces llama casi llorando a la empresa: ¿cómo está papá? ¿Cómo está papá? Claro. Y ahí me entero, prendo la radio, la televisión, inmediatamente corro a la AMIA y ahí me encuentro con este funesto, lamentable y trágico panorama. ¿Cómo podemos explicar de algún modo qué es la AMIA para aquellos que no tienen la posibilidad de saberlo o no lo conocen, o sí y no saben exactamente de qué se trata? La AMIA es una institución que se dedica a hacer cosas a favor de la gente en general y de la comunidad judía en particular. Otra gran fortaleza de AMIA es su red de empleo, que es la red particular más grande y más importante del país a nivel federal, donde hay permanentemente millones de gente, solicitantes inscriptos, y lo más prioritario, y en función de esto nace la AMIA, que es la sepultura judía, es el origen, es lo fundacional que también se cumple a rajatabla hasta el día de hoy. Darle entierro como merece todo judío de nuestra comunidad, con todos los honores. El tema de la sepultura, según el rito judío, es fundacional para la AMIA. Guillermo, tu gestión está cruzada por un hecho muy importante en la historia de Argentina, que es el memorándum. Nos gustaría que nos cuente qué significó el memorándum en sí y qué significó para vos como presidente de la AMIA tener que estar en ese momento y tomar contacto con lo que fue todo lo que rodeó el memorándum. Al principio de la gestión, nosotros estuvimos acompañados de alguna manera, amistosamente o en muy buenos términos, con el gobierno de turno, que siempre han adherido a los actos de conmemoración del 18 de julio. Así que vivir al principio en la cordialidad, en el diálogo con la gestión gubernamental, acompañar a la presidenta de la Nación a las Naciones Unidas, donde decía su habitual discurso y fuertemente demandando a Irán, que ya estaba ciertamente involucrado en este atentado con pruebas concretas que había traído en su momento el fiscal Nisman. Así que en buena relación en función de los discursos de la presidenta, y llegar prácticamente sobre el final de mi gestión a través de la firma de los cancilleres en su momento de la Argentina, Héctor Timerman, con quien teníamos una relación nuevamente cordial y bastante regular,
encontrarnos un día. Yo estaba paseando con mi señora, desayunado en Puerto Madero, y recibo una llamada: Guillermo, fíjate los titulares de los diarios, y me encuentro que Irán firma un tratado con la Argentina. Lo leo y son 9 puntos desde el primer vistazo, 9 puntos irrisorios, absolutamente increíbles, y en lo primero que pensé que era el principal logro de la Argentina desde el presidente Néstor Kirchner, lograr las circulares rojas de detención a los 8 sospechados iraníes. Si hay un tratado, quiere decir que no hay más circulares para el pedido de detención. Y es la primera gran protesta fuerte que le hacemos al gobierno. Fue realmente un cuchillo en la espalda sentir esto, que el canciller haya firmado. Por supuesto que el gobierno no tiene ninguna obligación de consultar sus acciones previamente con la comunidad judía, pero de haberlo dialogado, escuchado la propuesta, nada de eso existió. De un día para el otro resulta que estamos involucrados, la comunidad judía, detrás de la firma de un convenio entre Argentina e Irán. Realmente una desilusión total. Hoy se ratifica lo que de alguna manera ya sabíamos que era inconstitucional, y lo habíamos hablado con muchos constitucionalistas. Obviamente cambió el color hoy de la política, y esto posiblemente ayude, pero esto ratifica que nunca estuvimos equivocados en decir que el Tratado de Irán es absolutamente inconstitucional, y no se puede firmar un tratado con quien tiene pedido de circulares rojas. Uno de los hechos más trascendentes fue cuando se llevó el memorándum al Congreso de la Nación. Ayúdanos a recordar qué es lo que pasó en ese momento. Hicimos un montón de tratativas, y por supuesto esto hizo ruido en toda la sociedad argentina, a punto tal que nos invitan a hacer nuestro descargo, nuestra manifestación en el Congreso propiamente dicho. El Congreso estaba que desbordaba. Pudimos hacer nuestra exposición, por supuesto no aceptando en ningún término el Tratado de Irán, y luego le pasé la voz a Miguel Brofman, el abogado de AMIA, la causa AMIA, que dio su justificativo jurídico también. Así que un momento de mucha tensión. Después del Tratado de Irán, me llama el canciller a mi casa el domingo. Me dice: Guillermo, mañana lunes voy ahí, llama a toda la prensa, llama a los familiares, llama a los socios, pero yo voy a manifestar qué es el Tratado de Irán. Y efectivamente, obligándome literalmente a hacer el encuentro, se hizo el encuentro. Por suerte hubo mucha asistencia, estuvo un larguísimo rato, la verdad que dio lugar a preguntas y respuestas durante más de 3 horas, pero realmente no nos convenció. Lo primero que manifesté diciendo que lo mínimo que hay que darle absoluta evidencia que siguen vigentes las circulares rojas. Sin esa condición no podemos ni siquiera leer el tratado. Él se comprometió, el canciller, públicamente a hablar con la presidenta, que eso se iba a rectificar y ratificar en los términos que nosotros manifestamos. Eso nunca llegó, y a partir de eso deshicimos prácticamente nuestra relación. El capítulo termina con cuando la AMIA rechaza el tema del memorándum formalmente y categóricamente. Categóricamente, pese a que había entendido el canciller de que no era así por parte de la AMIA. Aclaremos que vos tenías socios, que era gente de Judaica, me acuerdo de aquel entonces, que compartían tu gestión. Pero esto termina con mucha tensión con el canciller Timmermans. No, esto fueron las 24 horas entre que el canciller vino a la reunión con AMIA, la prensa y familiares, donde él se comprometió que en 24 horas
él aclararía todos los puntos difusos, que eran todos, pero principalmente respecto a las circulares rojas. Él se comprometió a rectificarlo con la presidenta, cosa que esa rectificación nunca llegó, y dentro de esas 24 horas volvimos a salir categóricamente en contra del Tratado de Irán. Quería que nos ayudes también a recordar cómo interactuó la AMIA en esa época con Latinoamérica. Fue momentos de mucha tensión. Estaba el pedido entre las circulares rojas, estaba Ahmadinejad, que era el presidente de Irán, y resulta que con las circulares rojas, teóricamente, él no podría salir de su país. Sin embargo, nos enteramos muy lamentablemente y muy a nuestro pesar que está visitando Bolivia para la inauguración de una escuela de guerra, lo cual le hacemos saber al canciller y él dice no sabía, ya le vamos a decir que no puede estar. Bueno, efectivamente se va de Bolivia, pero estuvo. También viajamos a Venezuela, donde sabíamos que hay concentraciones de todo lo que es Irán, que está haciendo inclusive sus campos de adiestramiento en Venezuela. Viajamos junto al Congreso Latinoamericano por una iniciativa mía de acompañar a la comunidad judía de Venezuela. Viajamos, tampoco me recibió el presidente Maduro, pero sí estuvimos con toda la comunidad preocupada y exponiendo permanentemente nuestra solidaridad. En cada uno de estos encuentros había representantes, presidentes, directivos de todas las comunidades latinoamericanas que estaban en constante apoyo y permanente similitud de conceptos con toda nuestra exposición. Estamos hablando constantemente de terrorismo y lamentablemente en estos tiempos tenemos un 7 de octubre y el brutal atentado de Hamás. ¿Cómo vinculamos eso a la realidad que nos toca vivir hoy, trayendo tu reflexión como presidente? Y por qué no también llevándolo a Latinoamérica, tal vez en algún mensaje, o que se pueda entender bien de qué estamos hablando después de un atentado tan brutal como el que vivimos. Estamos en un mundo sumamente complicado. El 7 de octubre es más de lo que fue el atentado de la AMIA, que lo venimos diciendo. Es terrorismo, pero inspirado por Irán, por Hamás, que es su arma terrorista que vulnera desde las Torres Gemelas, España, Inglaterra, los distintos atentados del mundo. Es el terrorismo que hoy atacó el 7 de octubre fuertemente a Israel, llevándose 1.500 vidas, simplemente entrando y matando por matar, pero no matando con disparos, degollando, violando. Fue terrible, como se suele decir, una Shoah, aunque no hay comparación con la Shoah, pero fue realmente terrible. Guillermo, quien fue presidente de la AMIA y en particular tantos años, creo que puede perfectamente mandar un mensaje o hacer llegar un mensaje a los diferentes líderes del mundo, particularmente Latinoamérica, y también a las personas, a los ciudadanos de Latinoamérica, justamente cuando hablamos de terrorismo y lo que padeció la institución AMIA. Bueno, para los líderes en general, primero hacerse de conocimiento. Parece primario y pareciera que no es un tema real, pero hay que conocer la historia de cada uno de los que hoy son actores, para bien y para mal. Muchos hablan desde la ignorancia. Entonces, saber quién es Hezbollah, quién es Irán, quién es Israel, la única democracia en Medio Oriente, un país de 25.000 kilómetros cuadrados, más pequeña que nuestra provincia de Tucumán, con menos de 10 millones de habitantes, cuando los árabes que la circunscriben son más de 200 millones. Así que tenemos que entender que los débiles son realmente Israel, que pelean por su subsistencia con la ayuda de todos quienes concientizamos que Israel es un país
pionero en democracia, en tecnología, en ayuda a la humanidad por todos los avances tecnológicos y médicos que vemos en cada instancia de nuestra vida y en cada mundo. Esto lo deben saber los presidentes, los dirigentes comunitarios. Muy importante la unión de los seres humanos, de la comunidad judía en particular, pero de los dirigentes en general, unirnos y saber que necesitamos una gran fuerza a favor de la humanidad y en contra del terrorismo. Voy a proponerte terminar con una sonrisa, que algo que tenemos en Buenos Aires, que es que en un café en el 11 pueden convivir los árabes, los musulmanes, los turcos, como le dicen, los judíos, y podemos realmente, como dicen algunos, exportar convivencia interconfesional, y creo que vos también sos parte de esa Argentina tan amplia como argentinos judíos que tanto le hemos dado a este país. Así que nada, quería pedirte una reflexión. ¿Qué significa para vos esto de compartir en medio de un mundo tan convulsionado? Creo, coloquialmente, estamos 100% desde lo personal. Tengo un espacio que yo creé hace más de 10 años que se llama Peña Reflexiones, que invito justamente a todo el mundo que simplemente quiera reflexionar tomando un café con la mejor buena onda, con disensos, porque somos seres humanos y el disenso tiene que existir y es sano. Llevando a lo que es la convivencia con el mundo árabe. Yo tengo mis hermanos en Israel, mi hermano hace 45 años hizo Aliyá, él se dedica a la computación, sus mejores clientes, sus grandes clientes son de la comunidad árabe y al contrario, los evalúa favorablemente porque son súper respetuosos respecto de los padres, tienen muchos hijos, como la observancia judía, sigue un montón de puntos en común, increíble, y hoy no se puede creer que de ese mundo árabe surja un movimiento terrorista como Hezbollah. Así que dispuesto al café con cada uno siempre, permanentemente, en el 11, Belgrano, en Palermo o en Barracas o en Israel, permanentemente. De hecho, la verdad que como anécdota, cada vez hasta el día de hoy que viajo a Israel, que lo hago por lo menos 2 veces por año, es una cita de honor ir a la embajada argentina, saludar al embajador de turno. Ya le pedí al futuro embajador Axel Vanish un encuentro en Israel y una despedida acá en Argentina, coloquialmente, porque con un café se solucionan muchas cosas. ¿Recordás dónde estabas el 18 de julio de 1994? Sí. Contanos. Sí. Estaba trabajando en Córdoba. Y me acuerdo que a la mañana, o sea, estaba muy dormido, me levanta mi madre y me dice, pusieron una bomba en la AMIA. ¿Qué te generó? Veníamos de la embajada. Veníamos de la embajada, que ya había sido extremadamente muy traumático. Esas cosas que no se pueden explicar, o sea, esas sensaciones de incertidumbre, inseguridad. Estamos hablando de una asociación que trabaja para la comunidad, una asociación benéfica, o sea, ¿cómo se puede atentar contra una organización de este tipo? Uno quiere encontrar explicaciones racionales a cosas que realmente son el producto de la irracionalidad, de la locura, ¿no? Del fanatismo, y no hay explicaciones racionales para esas cosas y es muy difícil. ¿Podías contarnos o describirnos qué es la AMIA? Yo creo que la AMIA es la institución central de la comunidad argentina
Institución madre, mi padre la llamaba institución Yo madre. creo que sí, que lo es, o sea, lo es desde sus orígenes, o sea, es una institución que fue creada, digamos, por los primeros inmigrantes y que trae un poco esa idea de continuidad entre la vieja Europa, digamos, y el nuevo mundo. Es una institución que ha ido adecuándose un poco a las necesidades y a los cambios que iba sufriendo el país. Y es una institución sólida, es una institución fuerte. Una cosa importante para destacar, digamos, es el enorme, o sea, que AMEA tuvo un cambio enorme antes del atentado y después del atentado. Son dos instituciones prácticamente diferentes. ¿Cómo llegas vos a tu presidencia con todo este ejercicio de todo lo que pasaste? Bueno, yo previamente, digamos, a asumir la presidencia, venía trabajando muy fuerte con Guillermo sobre el tema del memorándum. Para mí era un tema esencial, o sea, que me preocupaba muchísimo. Me sonrío porque nadie lo sabía, lo digo bien, ¿no? Veníamos trabajando juntos muy fuerte en el tema y Guillermo hizo una tarea maravillosa, digamos, o sea, de difundir la posición de AMIA con respecto a esto en todos los medios posibles, o sea, estuvo en la Comisión Bicameral del Congreso defendiendo nuestra posición de una forma que me pareció brillante. O sea que llegaste con un gran ejercicio a la presidencia. Sí, o sea, sobre ese tema que me preocupaba singularmente. Mucho tuvo que ver la yeshivá y la cadencia de Guillermo y obviamente vos también participando en lo que tuvo que ver con el memorándum. Si nos podés contar un poco lo que era esa cocina tan difícil de transitar. Fue una sorpresa, digamos, y algo inesperado cuando apareció y realmente de algún modo descolocó a la dirigencia judía, porque la dirigencia judía hasta ese momento tenía, en el tema de la causa específicamente, tenía una buena relación con el gobierno. Cuando surgió lo del memorándum, digamos, yo al principio dudaba de que fuera cierto. A medida que pasaba el tiempo, digamos, o sea, las noticias eran cada vez más contundentes respecto a lo que estaba pasando. Yo iba tomando ya una posición, digamos, de que esto no estaba bien, o sea, de que acá había algo raro. El punto de inflexión fue que en un momento Guillermo me invita como oyente a una reunión que tenía el canciller Timmermans, Alain Shalom, con representantes de las organizaciones de familiares. Había dos grandes temas en la reunión. Uno era que si vos recordás el memorándum con Irán, el memorándum era una página de A4, digamos, con 9 artículos, creo, muy ambiguo, una cosa sujeta a todas las interpretaciones posibles. Y entonces se le pedía, bueno, ¿qué va a pasar con las alertas rojas que hizo Interpol a partir de la acción de los fiscales argentinos en función de lo que estaba acreditado en la causa? Pero era una preocupación real. El otro tema era qué clase de declaración si se les iba a tomar a los acusados, digamos, si se les tomaba declaración en Irán, ¿no es cierto? Pero el tema era si era una declaración indagatoria, o sea, según el Código Procesal Penal argentino, o era una simple declaración que no tenía implicancias jurídicas, lo cual era absolutamente distinto. Entonces el canciller insistía en que era una declaración indagatoria con todas las formalidades, o sea, decía que lo de la otra preocupación de la alerta roja era infundada, que no existía. Y había ahí un abogado, yo no me acuerdo ahora el nombre, que empezó a actuar como abogado, con preguntas muy fuertes, o sea, y realmente a mí me dio la sensación que en un momento, o sea, el canciller se iba a levantar e irse, porque era terrible la forma en que lo había acorralado, o sea, ¿no? Y después de repente esa reunión se distendió, y ya al final de la reunión dije, bueno, pero canciller, el problema es que usted dice, pero eso no está en el memorándum. Entonces, una señora, no recuerdo quién, le dijo que eso se agregue. Y entonces él dijo, bueno, o sea, medio así arrastrado por la situación, dijo, lo voy a intentar. Yo me fui de esa reunión muy preocupado, digamos, porque la sensación que me quedó fue que realmente el canciller hablaba de cosas, digamos, que no estaban en el memorándum. O sea, y si no estaban, podía pasar todo lo que nos preocupaba. Le pedimos al presidente, a Guillermo, que saque un comunicado
diciendo que el canciller se había comprometido iba a intentar un anexo, pero que si ese anexo no estaba, no podíamos apoyar ese memorándum, o sea, porque quedaba todo muy en el aire. Ahí es como que se rompe finalmente algo con el gobierno, con esa decisión. Y sí, o sea, porque ellos estaban esperando, ellos creo que estaban esperando, ahí la relación se puso tensa. Sí. Me tocó despertarte una madrugada a 2 de la mañana cuando nos enteramos que había fallecido Alberto Nisman. De acuerdo. Creo que tu cadencia está cruzada por la muerte del fiscal. Esa noche que me llamaste, o sea, fue una sensación muy parecida. Cuando te avisó tu madre que voló la mía. Sí, sí, o sea, lo relacioné las dos cosas, o sea, y la sensación fue muy parecida. Además, una sensación de impunidad, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, un fiscal de la nación, y mi sensación fue que lo habían matado. Yo tenía una muy buena relación con el fiscal, o sea, sin ser una relación de amistad, digamos, o sea, pero una relación muy cordial, digamos, y muy franca. Lo recuerdo como un hombre extremadamente comprometido, muy trabajador, muy serio en las apreciaciones que hacía. Recuerdo un dictamen del fiscal, o sea, con el que hablé mucho con él sobre ese dictamen, que era sobre las organizaciones terroristas en Latinoamérica. Ese dictamen vinculaba un atentado fallido que había habido en el aeropuerto Kennedy en Estados Unidos con organizaciones terroristas o células dormidas que estaban operando en Latinoamérica, desde el sur hasta Centroamérica, llegando a Guayana, ¿no? Donde había datos concretos, o sea, que se habían sacado a partir de servicios de información, de servicios de inteligencia, y que era extremadamente preocupante porque te hablaba de una red regional. Al fiscal Nisman en ese momento lo invitaron a declarar sobre ese tema al Congreso de Estados Unidos y no pudo ir. O sea, hubo una serie de problemas, o sea, finalmente no fue. Y ese era un tema que a él le interesaba y le preocupaba mucho, esta red, ¿no? O sea, me sorprende mucho que no se haya avanzado sobre ese dictamen, que no se haya profundizado en ese dictamen, o sea, medio que quedó como olvidado, hasta donde yo sé, o sea, por lo menos lo que es lo público. Él me había avisado, yo había tenido reuniones con él, cuando él empezó a preparar lo que iba a ser su declaración en el Congreso. Ah, bien. Muy bien. Sí, esto había empezado un año antes, la preparación de esto. ¿Ataste cabos después sobre su preocupación o algo? Sí, o sea, es más, o sea, el miércoles anterior a su asesinato, nosotros estuvimos reunidos con él. Y me acuerdo que en un momento nos dijo, me estoy jugando la vida en esto. Lo tienen claro, ¿no? Yo en ese momento lo tomé, no sé, o sea, medio metafóricamente, como una expresión metafórica. O sea, cuando la semana siguiente ocurrió lo que ocurrió, la metáfora se transformó en algo muy concreto, muy real, o sea, tremendamente real, dolorosamente real. Mi recuerdo para con él es de un gran cariño, o sea, el recuerdo de un hombre serio que trabajó con seriedad en la causa, y creo que su muerte marca un antes y un después. ¿Cómo ves Latinoamérica con tanto trabajo realizado desde la AMIA? ¿Cómo ves la región? ¿Cómo la viste en su momento y cómo la ves ahora también Latinoamérica? A mí me preocupa, O sea, me preocupa porque yo hablé con el fiscal Nisman, o sea, no mucho más de lo que él sacó en su dictamen. Pero ese dictamen no fue investigado, no se profundizó sobre eso. Y me parece que en general hay una situación de permeabilidad por deficiencias en estructuras de seguridad, estructuras jurídicas, estructuras de inteligencia. Creo que es una región muy permeable y sí, hasta el día de hoy, sí.
¿Qué podés compartir con nosotros acerca de lo que pasó lamentablemente el 7 de octubre en Israel? 7 de octubre, te diría, fue otra conmoción, un poco como las que te ve, como las otras de las que hablamos. O sea, digamos que hay una definición clara, concreta, de grupos que le niegan a Israel el derecho a existir y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir ese objetivo. Y creo que esto fue una manifestación tremenda de esa posición política que es negarle a Israel el derecho a la existencia. Y vos ves cómo impactó todo esto en el mundo occidental con un gran desarrollo del antisemitismo, o sea que nosotros no conocíamos situaciones de esta virulencia, digamos, existían en Europa antes de la Segunda Guerra, pero nunca lo habíamos vivido con tanta intensidad. Ahora lo vemos. Hay una cuestión fuertemente ideológica que se entronca con esto y que tiene que ver, o sea, con que de algún modo muchas de las ideas antisemitas de la vieja derecha han sido adoptadas por la nueva izquierda, reformuladas y replanteadas de otro modo. El objetivo principal es la destrucción del Estado de Israel y negarle el derecho a la existencia, o sea, es esto. ¿Cómo recordás el 18 de julio de 1994 cuando voló Lamia? Estaba muy cerca, estaba en un taxi cerca del conservatorio de Avenida Córdoba. No se sabía qué pasó, a los poco tiempo me entero, fuimos para ahí, fui con mi papá. Me recuerdo que pedían tubos de oxígeno. Me acuerdo con un grupo de muchachos también yendo y viniendo de clínicas A Pasteur, a Lamia. a Pasteur con tubo de oxígeno. Recuerdo que pidieron en aquel momento, alguien se paró con un megáfono de dirigencia comunitaria y pidieron grupos electrógenos para poder seguir trabajando. Lo primero que se nos vino a la cabeza, a mí, por lo menos a mí, estamos hablando de un chico de 19 años, ¿no? Sí, era muy joven. Eran las imágenes de la embajada, ¿no? Me recuerdo muy bien la etapa de la AMIA en Ayacucho, en plena reorganización. Crisis. En el momento, sí. Conocidos, gente que uno se va enterando o que se salvó o que se murió, o lo que le encontraron abajo, no sé, un montón de gente conocida de toda la vida. Y nada, me acuerdo de esos primeros momentos, esas primeras horas, a la noche muchachos esperando a ver si pidiendo silencio, a ver si se escuchaba algo. El horror, la sensación de estar rifados, ¿no? Que cada 2 años puede pasar algo así. Cuando asumís como presidente de la AMIA, ¿cómo influyó el haber vivido el atentado y si tiene algún link con ser presidente de la Kehilá, habiendo vivido realmente lo que nos ocurrió en 1994? Yo creo que el atentado es un hito en la historia de la sociedad argentina. Creo que la identidad, si existe algo como una identidad nacional o una identidad contemporánea nacional, una de las páginas son los atentados, en todos. En la comunidad judía, bueno, el sesgo está hasta hoy. De alguna manera hay cosas que cambiaron en la vida judía en Argentina para siempre. Nos adaptamos, nos acostumbramos. Hablemos de terrorismo. ¿Qué significa para vos hablar de terrorismo después de haber estado en aquella esquina hace 30 años y haber sido presidente de la AMIA? El terrorismo es una cuestión de un crimen abyecto. La Argentina fue testigo temprano de un fenómeno, o víctima temprana de un fenómeno que se expandió en el tiempo hacia adelante y que probablemente hubiésemos tenido otra mirada si hubiese sucedido unos años después, porque fíjate que pocos años después de lo que sucedió del atentado de la AMIA, vimos las Torres Gemelas, Atocha,
Tenemos una cantidad de actos terroristas en Occidente que eran muy inéditos. Entonces, creo como argentinos o como judíos de la Argentina, si querés, fuimos víctimas tempranas. ¿Y por qué fuimos víctimas tempranas? Evidentemente, era más sencillo, tenía falencias graves la cuestión de las fronteras, la justicia no tiene eficacia, no puede concretar penas, no sabemos qué nivel de convivencia política hay. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no habría de pasar aquí en Argentina? ¿Por qué no habría de repetirse? En virtud de eso, la acción, lo que pretendimos siempre nosotros desde la institución, era que todos esos incentivos puedan, o sea, que se trabaje para que no existan esos incentivos o esas facilidades para delinquir en Argentina con delitos de esta naturaleza. Y eso creo que es parte de la misión que tenemos como dirigentes, ¿no? ¿Cómo fue tu presidencia respecto al tema de la justicia y también con el gobierno que te tocó a nivel nacional durante tu gestión? Me tocó el final de un gobierno y casi todo el gobierno siguiente. La relación fue la que tiene que ser, a mi entender, sin traspasar absolutamente ningún límite que no corresponde. Es una relación correcta. Bien. Una relación de cooperación y ser muy claros en eso. ¿Cómo recordás, como presidente de la AMIA, tu cadencia respecto a Latinoamérica? Hay dos cosas acá, la cuestión latinoamericana y los cambios políticos que tiene Latinoamérica y la seducción que ejerce sobre algunos países las autocracias como Irán, Rusia. Es una cuestión que es recurrente y creo que la reflexión que te diría acá es qué rol tiene en términos internacionales la Argentina para ser escuchada, ¿no? Creo que otros países de Latinoamérica, del mismo hemisferio, tendrían un poco más de respeto con la situación. No creo que sería tan fácil albergar un tipo que salió de Irán, hizo no sé cuántas escalas por cuántos países. En uno de estos, no me acuerdo cuál era, me acuerdo que yo al ministro del Interior le mandé, en aquel momento, le mandé el itinerario del vuelo para que lo detuvieran. Tenés alerta roja, le mandé el itinerario completo del vuelo. Yo estoy convencido de que en el momento que pudiésemos tener algunos de los que tienen alerta roja, la causa tiene muchas posibilidades de avanzar. Primero, son gente que está sindicada, tiene mucho de lo que decir y mucho de lo que hablar. Lo que enoja es la posición de Argentina en el concierto de las naciones y la poca credibilidad o reputación que tiene. Entonces, un país te aloja al lado de quien te puso una bomba. Es una cosa dolorosa. 7 de octubre. Claramente había una concepción completamente errónea de la situación del Estado de Israel respecto de sus enemigos. Una concepción militar, una concepción judicial, que se fue construyendo durante el tiempo. No hay ningún político de Israel que haya tenido rol en los últimos gabinetes de los últimos años que no haya sido parte de esa concepción equivocada. De pensar que Hamas está lo suficientemente controlado, pero había una concepción de que no todos, solo algunos, y cuando vos ves los videos ves que los secuestrados entran con los terroristas a Gaza y son vivados los terroristas y violenta la población contra los secuestrados. Escuchar los testimonios de violaciones, de videos de cómo quemaban viva a la gente, fueron una gran decepción. Todos los últimos generales del ejército y todos los ministros de seguridad de Israel tienen una corresponsabilidad. Es dolorosísimo lo que ocurrió y creo que con el tiempo transcurrido se está volviendo lentamente esa misma concepción que nos llevó hasta el 7 de octubre. ¿Cómo podemos vincular Shoah, AMIA y 7 de octubre cuando está cruzado por el terrorismo? No me sorprende. No me sorprende. De hecho, vos comparaste la Shoah con el 7 de octubre de alguna manera, me preguntaste por las dos cosas.
Y en algún momento el primer israelí habló de desnazificar Hamas. Yo pienso que lo que pasó el 7 de octubre fue un acto nazi. No me sorprende. Nosotros, como judíos, en el lugar que estamos, en el que estemos, tenemos una misión en esta vida, es reparar este mundo. Reparar este mundo, tratar de ser un faro de luz y que cada uno pueda tener un gesto que mejore, una buena acción que mejore el mundo. Yo creo que la manera de reivindicar lo que somos y de luchar contra quien te quiere destruir es reafirmar esa identidad y la misión que tenés. Porque lo que el terrorismo, o el nazismo, o el antisemitismo, como quieras llamar, viene a hacer es a erradicar el impacto que vos querés hacer en este mundo, viene a erradicar tu pensamiento, viene a anular la obra. Y la obra no se puede detener. Bueno, finalmente a todos los presidentes cuando los entrevistamos, habiendo vivido un atentado en Argentina y como presidente de la AMIA, le pedimos que puedan expresar algún mensaje a la región, si un presidente, algún canciller, algún político lo va a ver, ¿cuál es el mensaje? El terrorismo es una enfermedad de la humanidad y es contagiosa. Y nadie está indemne. Por más alianzas espurias, por más negocios turbios que puedan sostener una relación coyuntural, no hay pactos que duran 100 años, amores que duran 100 años. Nadie está exento del terrorismo y hace a la hombría de bien, pero también hace a los intereses del propio país, del ministro que pueda estar viendo o del funcionario que pueda estar viendo. Nadie está exento. El terrorismo les puede tocar a ellos. Entonces yo creo que el deber como democracias es condenar uníficamente el terrorismo y prestar toda la colaboración posible unos a otros para poder eventualmente detener o revelar cuestiones que tengan que ver con los atentados. No es un tema extraordinario, es un tema que estamos viendo recurrente, es un peligro, es una amenaza a la paz mundial, a la paz en las regiones, a la paz de cada país. Yo creo que a esta altura del siglo XXI no cabe ninguna duda que es una amenaza latente. Nosotros no podemos hacer nada para que mentes enfermas crean que van a tener un paso a la mejor vida y un paraíso matando a inocentes o a niños, pero sí podemos hacer todo lo que concierne a la seguridad, al aporte de información, a la condena unívoca del terrorismo, hacer un bloque regional que haga expresa su decisión de vivir en comunión y en paz, sin dejar que problemáticas que son completamente ajenas a esta región tiñan de sangre nuestras realidades. Amos, ¿te acordás dónde estuviste o qué fue o qué era de tu vida el 18 de julio de 1994? Vos sabés que siempre lo tengo muy presente. Estábamos caminando por Chile porque eran vacaciones de invierno y vimos todos las tapas de los diarios. ¿Qué es esto? No podíamos creer lo que estábamos viendo. Y bueno, y después la vuelta a una escuela distinta, con los abarrotes en la calle. ¿Padre proponiéndose para cuidar a los chicos? Un padre que ahora me estoy con lo cual, ¿sí?, revisando las mochilas de cada uno. Cambió todo. ¿Lo podés ilustrar un poco para el que no está en este tema todos los días? ¿En qué punto se encuentra, no sé si exactamente el punto, pero en qué se encuentra la causa, conocido como causa AMIA? Es una de las grandes deudas de democracia argentina. Es una causa emblemática, por ahí la más grande, el desafío mayor que haya tenido la justicia argentina, y es un desastre jurídico, es un papelón.
Pasaron 30 años, no hay avances significativos. Pasaron 30 años, no hay un juez a cargo de la causa, fijo. No puede ser que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no se pongan de acuerdo en nombrar un juez federal para la causa más importante de la historia argentina. ¿Qué está pasando? No se aprendió nada. Es lamentable. Entonces, no se ven avances. Hay algunos logros menores, como las circulares rojas de Interpol, que es importante siempre que se renueven. Entonces, bueno, hay que seguir, no hay que bajar el reclamo, porque es una deuda pendiente. No puede darse el gusto a una democracia joven relativamente, porque hace 40 años que volvimos a la democracia, no se puede dar el gusto de tener una deuda pendiente de signo. Tal vez es muy pronto preguntártelo, pero ¿cómo es la relación con este gobierno respecto a la relación en general con la AMIA y el compromiso tal vez que tengan desde el aspecto jurídico o querer de algún modo ayudar en que se pueda saber un poco más y resolver los pendientes respecto al atentado? Es muy pronto para evaluar, Sí. porque es un gobierno muy reciente. Sí. Hay una buena predisposición, pero ojalá que se pueda avanzar. Hay mucho por hacer. Ahora vimos la sentencia de la Corte Interamericana, por ejemplo. Y ahí hay muchas recomendaciones concretas al gobierno. No recomendaciones, exigencias. Tiene años eso. Tiene años y ahora fue la sentencia. Sí. Es importante que se escuche y haga un cambio no solo para la causa AMIA, haga un cambio para la justicia, porque esto manifiesta que hay un problema. Y respecto a la relación de AMIA con los familiares del atentado. Hay mucho esfuerzo por esta gestión de tratar de que todos se sientan en casa en la AMIA. Es un esfuerzo y es una de las primeras, unos primeros objetivos. Los hemos invitado, nos hemos juntado con ellos, los hemos escuchado, queremos que se sientan en casa. Lo mismo con las distintas querellas, aunque históricamente entre las querellas y con AMIA y con DAIA hubieron divisiones. Nuestro interés es tratar de hacer acciones en común. Aquí no hay competencia. Aquí estamos todos interesados por la justicia y porque se genere un cambio positivo. Amos, estamos frente a un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. El tema terrorismo cruza el mundo, pero ser presidente de la AMIA tiene que ver con una etapa que inicia atentado a la embajada, primero atentado a la AMIA, Atocha, Torres y todo un mundo que cambió a partir de ahí. ¿Qué significa para vos? ¿Qué pensás al respecto? Hay que entender, y el mundo tiene que entender, y no lo está entendiendo todavía, de que no es enemigo ni de la comunidad judía, ni de Israel, ni de Estados Unidos, ni de Francia. El terrorismo ataca a la población civil deliberadamente. El terrorismo es enemigo de las democracias, es enemigo del derecho de las minorías, es enemigo del respeto por las diversas opiniones, de la libertad religiosa. Y no es una frase hecha esto que estoy diciendo, es realmente así y no lo está entendiendo el mundo. El mundo sigue a veces, las organizaciones internacionales, los distintos países líderes, siguen sin entender este concepto muchas veces y confunden, y eso es lamentable. Después de los atentados en Argentina, después de Atocha, después de Niza, después de Bataclan, después lo pasó el 7 de octubre, donde en cámaras se llevaban menores, donde supera toda imaginación. ¿Qué más hace falta para entenderlo? Entonces, hay que trabajar mucho en esto que en hebreo llamamos asvarar, que es explicar, que se entienda de la gravedad de lo que estamos hablando, que excede un tema bélico, un tema regional. Es algo que nos compete a todos. Como presidente de la AMIA, porque no estamos hablando tan seguido, ¿te está pasando que en lugares donde viajes siga siendo la AMIA, como lo fue en realidad siempre, hasta el 7, un espacio de consulta, de saber qué pasó, de escuchar seriamente los testimonios de los presidentes de la AMIA? ¿Te sigue ocurriendo esto? Sí, sin dudas. Sigue siendo la AMIA un tema traumático para toda la región por lo ocurrido. Y no solo eso, si uno empieza a pensar ahora lo que ocurrirá de acá al próximo mes, hay homenajes en Miami, en Filadelfia, nos están pidiendo en Israel con todos los chicos de Taglit, en Jerusalén se va a hacer por ahí también algún descubrimiento de un monumento. Es decir, fue un ataque, fue como dijiste vos por ahí, interesante, casi el comienzo
de esos ataques terroristas de esa magnitud, ¿no? Bueno, tomo el hilo del tema regional y te pregunto puntualmente cómo estás viendo Latinoamérica respecto al tema del terrorismo. Es preocupante lo que está pasando en la región, con países que exceden posturas políticas, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está ocurriendo en Venezuela, en Colombia. Es muy preocupante y creo que la Argentina todavía está en una situación positiva. Vemos que en la Argentina hay un respeto todavía por el diálogo, se mantiene este diálogo interreligioso, diálogo entre comunidades, respeto por el distinto. Todavía estamos en una situación, me parece, mejor que casi todos los países de la región. Lamentablemente tenemos un hecho trágico que fue el 7 de octubre. ¿Cuál es tu reflexión de lo ocurrido? Yo viví unos años en Israel y muchos lugares donde no estuvo, kibutzim de Nir Yitzhak, de familiares míos, lugares donde no fue a visitar, todo pasó ahí. No hay palabras. El horror llegó, superó todo lo imaginable. Nosotros fuimos a Israel con un grupo de dirigentes muy poquito tiempo después, con un grupo de apoyo, y todavía había sangre en las paredes, estaba todo un kibutz, creo que fuimos a Kfar o Niroz, no me acuerdo, todo dado vuelta, es decir, había pasado hace unos días. No podíamos creer lo que estamos viendo, ni hablar cuando algunos encuentros que tuvimos, por ejemplo, en la Embajada Argentina, con familiares argentinos. ¿Qué les podés decir? Pero fue una visita sincera y yo creo que les dije algo que me parece que estoy contento de habérselos dicho. Estamos con ustedes. No se le puede decir nada más a una persona en esta situación. ¿Pudiste en algún momento salirte, aunque sea cuando estabas en el hotel, solo, darte cuenta que sos el presidente de una comunidad que sufrió un atentado? ¿Pudiste en algún momento salirte del... Constantemente uno intenta, como decís vos, no es fácil porque estás muy involucrado, pero lo que hay que hacer es transmitir unión, transmitir tranquilidad, continuidad y liderar el reclamo. Hicimos un grupo de inmediato de familiares a los pocos días que nos juntamos aquí en la oficina, aquí al lado, con familiares que hasta ahora el grupo continúa. Por ahí no ya con AMIA, pero continúa el mismo grupo que iniciamos nosotros. Josen es la parte de ayuda psicosocial, psicológica para estas personas en estas circunstancias. Pudimos aplicar Josen para los familiares del 7 de octubre y fue muy positivo porque se sintieron, me parece a mí, acompañados. Muchos todavía se encuentran con profesionales voluntarios que saben cómo lidiar con una persona que tiene un familiar secuestrado. O digo, no en particular secuestrado, pero digo una situación tan anormal. Ya te dije que sos un hombre muy joven y no pasa siempre de poder entrevistar a un presidente en plena gestión, con algo y bastante transitado y bastante por venir. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que es lo que pasaste y cuál es tu mirada hacia el futuro de tu gestión, obviamente? La verdad que estoy muy satisfecho y muy contento con estos años de gestión que excedieron mis expectativas. Baruch Hashem, los objetivos propuestos se están cumpliendo. Hay shalom, hay diálogo. La AMIA sigue siendo una organización, y esto es continuidad, no es un mérito nuestro, pero galardonada, reconocida por la sociedad civil, es reconocida como una institución central en la sociedad civil argentina, y eso es un motivo de orgullo, y lo estamos continuando. Tratamos de que todos se sienten parte, de que nadie se siente incómodo, entonces de que no hayan problemas. Vuelvo a tomar el hilito del tema regional y pedirte, porque cualquier presidente, cualquier canciller puede leer o ver esta entrevista, ¿cuál es el mensaje del presidente de la AMIA, una institución que fue lamentablemente pionera en recibir un atentado y una región tan complicada como es Latinoamérica? ¿Cuál es ese mensaje hacia todos ellos de parte tuya? Me parece que la AMIA logró seguir adelante, logró decirle no al terrorismo, que no significa decirle no al terrorismo solamente un tema de seguridad, es decir, continuamos. Quisieron destruir una casa que simboliza el puente entre lo argentino y lo judío, una casa de diálogo, una casa de ayuda social. No lo lograron y no lo van a lograr, porque vamos a seguir. Este es un mensaje que hay que transmitir. Horas después del atentado ya se estaba organizando un grupo de gente para mandar viandas a gente que necesitaba, otro grupo de gente para organizar la reconstrucción del edificio. Entonces, siempre tenemos que continuar. Este es un primer mensaje
Y el otro, gracias a todo el apoyo que recibimos constantemente, nos hace sentir acompañados, que no estamos solos, y también brindarnos nosotros a todas las comunidades y que sepan que en Argentina, en Buenos Aires, tienen en AMIA amigos.